Cuando el mundo se llena de temor, Dios nos recuerda que hay seguridad en sus promesas. Jesús regresará tal como lo prometió. Jesús viene pronto. Este es el tiempo de creer. Mensajes de esperanza para el tiempo del fin. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente, bienvenidos a lo que es la Semana del Espíritu de Profecía, donde cada noche hemos tenido diferentes temas para ayudar a nuestra vida espiritual. Buenas noches, Pastor Espinosa. Enita, buenas noches. Mensajes de esperanza para el tiempo del fin. Esa es la temática que estamos teniendo toda la semana y esta es nuestra tercera noche. Gloria al Señor porque podemos iniciar con la seguridad de que el Señor está con nosotros. Bienvenidos. Quédense con nosotros. La lectura bíblica para esta noche, para el mensaje de esta noche, lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo número 6, versículos del 14 al 17. Voy a permitirme leerlo y ustedes pueden corroborarlo en sus dispositivos o en su Santa Biblia. El cielo se esfumó como si fuera un pergamino que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidas de su lugar. Todos se escondieron en las cuevas y entre las grietas de los montes. Lo mismo los reyes de la tierra que los príncipes, los ricos, los capitanes y los poderosos, lo mismo los esclavos que los libres. Y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, no dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono, escóndannos de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse en pie?
Después de esta lectura bíblica, vamos a rogar a cada uno de ustedes, donde estén, que puedan acompañarnos para hacer la oración de inicio para esta programación. Les invitamos a cerrar sus ojos donde estén, a inclinar sus cabezas de ser posible y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Querido Señor, en esta ocasión queremos rogar para que tú puedas estar con nosotros en esta programación, pero sobre todo que puedas estar con nosotros en cada una de nuestras necesidades. En estos tiempos difíciles, en momentos de preocupación, en situaciones de crisis, te pedimos que vengas a estar con nosotros y que nos ayudes a vislumbrar el poder del Espíritu Santo que transforma y ayuda en nuestras vidas. En esta noche rogamos para que tu mensaje pueda llegar a nuestro corazón y podamos estar receptivos a tu mensaje y que puedas bendecir al orador de esta ocasión. Ven a estar con nosotros, ven a estar en nuestra vida. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para esta ocasión, nuevamente tenemos como invitado especial a quienes
están viendo esta semana de oración, a quien ya presentó anteriormente, Pastor Espinosa, el primero de los temas de esta semana. Así es. Y nos referimos al doctor Juan José Andrade, quien es el director del Centro White de la Universidad de Montemorelos y que nuevamente en esta semana viene a exponer la palabra de Dios en esta semana del Espíritu de Profecía para cada uno de nosotros, y le damos la bienvenida. El tema que el doctor Andrade presentará esta noche tiene como título: En el juicio final, ¿quién podrá ponerse en pie? ¡Qué interesante título! Escuchemos la palabra de Dios. Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a la Semana del Espíritu Profecía, mensajes de esperanza para el tiempo del fin. Hoy, como ya fue anunciado, el tema será: En el juicio final, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué pensamientos pueden venir a la mente de una persona que está enfrentando un juicio y que ese juicio puede terminar con su condenación? Esto es algo similar a lo que sucedió con el mexicano Ricardo Aldape Guerra. En 1982, él fue acusado de haber asesinado a un policía con sus amigos en los Estados Unidos. Ricardo Aldape Guerra es vecino de la ciudad de Monterrey, se encontraba en el estado de California cuando esto sucedió. Así que la sentencia para él fue la pena de muerte. Estuvo 15 años en prisión y al menos en 3 ocasiones fue tomado de su celda y llevado a la ejecución. Pero justamente cuando ya estaban en los preparativos, algo sucedía, se interrumpía y entonces nuevamente era llevado a su celda. Como dije, esto sucedió al menos en 3 ocasiones. ¿Qué pensamientos pudieron venir a la mente de Ricardo la noche anterior a su ejecución? ¿Se imaginan ustedes qué cosas él habrá estado pensando? Y pensemos nosotros también, ¿qué podría pasar por nuestra mente si nosotros supiéramos que en la noche o mañana será nuestro último día? Bueno, pues resulta que después de 15 años, el 16 de abril de 1997, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, le dio el indulto por haber encontrado en todo el proceso de juicio algunas irregularidades. Así que después de 15 años, él fue absuelto y salió de la cárcel. Cuando nosotros miramos en la Biblia, en el libro de Apocalipsis que estamos estudiando, nos damos cuenta que Juan, el profeta de la isla de Patmos, también presenta imágenes con respecto al juicio de Dios. Y yo quisiera pedirles que me acompañen en la lectura que también ya nuestros presentadores hicieron, pero quiero enfatizar una vez más lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 6, versículos 14 al 17. Vean cómo lo presenta Juan. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Eso quiere decir que hubo un gran terremoto. Versículo 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esa pregunta que Juan realizó al final del capítulo 6, pues nos muestra justamente, o nos da la introducción para que nosotros pensemos justamente en lo que puede suceder también con nosotros en el tiempo del fin. Él levanta esa pregunta que no la contesta en el capítulo 6, sino que queda pendiente y se contesta en el capítulo 7. Ahora, el tema del juicio es un tema que no tan solo Juan, sino otros profetas comentaron. También el apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Así que el tema del juicio es un tema ampliamente abarcado en la Biblia por varios de los escritores. Es un tema que seguramente Dios ha querido que nosotros pensemos.
todos nosotros, dice, compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tema del juicio en la Biblia es muy amplio. Al menos aparece en 432 veces, tomando la versión de Reina Valera, aparece 432 veces. Y si vamos a los escritos de la señora White, nos vamos a dar cuenta que también el tema del juicio es ampliamente abordado por ella. Por ejemplo, el término juicio en general en los escritos de ella aparece 4.225 veces. La frase juicio final ocurre 228 veces y juicio investigador 97 veces. Juicios de Dios 2.475 ocasiones y juicio de los impíos 158 veces. Quizá, como dije, la razón sea porque Dios ha querido llamarnos la atención con respecto a la preparación que debemos hacer ante ese juicio y también el deseo que Él tiene de traer absolución sobre cada uno de nosotros. Ahora, se observa en la Biblia una doble sentencia en el juicio, también en los escritos de la señora White. Por un lado, encontramos absolución y vida eterna para unos y para otros, condenación y muerte eterna. La mayoría de las personas que han dedicado tiempo para estudiar acerca del juicio en la Biblia han encontrado al menos 3 juicios o 3 etapas de juicio. Número 1, el juicio de los impíos, el juicio preadvenimiento que sucede a partir de 1844, el juicio para todas aquellas personas que en algún momento entregaron y aceptaron su corazón a Jesús y cuyos nombres fueron anotados en el libro de la vida. Ese es el juicio preadvenimiento. Pero también encontramos el juicio de los impíos en el milenio. Así lo registra Apocalipsis capítulo 20. Es decir, cuando Cristo viene por segunda vez y recoge a sus hijos para llevarlos por 1000 años al cielo, durante esos 1000 años se realiza una segunda etapa del juicio de los impíos. Allí nos vamos a enterar por qué razón tal o cual persona finalmente no se encuentra en el reino de los cielos. Y entonces la tercera etapa del juicio es después del milenio, que a esta etapa se le ha llamado el juicio final o la destrucción final para la bestia, el falso profeta, para Satanás, para todos los que siguieron sus indicaciones. Sin embargo, también hay otra etapa de juicio considerada por otros, lo cual sería una cuarta, que es lo que sucede durante las plagas, las 7 últimas plagas que presenta el libro de Apocalipsis. Así que ya sean 3 o 4, lo que es importante mencionar es que el juicio se presenta en varias etapas. De manera general, Elena de White, hablando del juicio, dice lo siguiente: el juicio final es un acontecimiento sumamente solemne y terrible. Se desarrollará delante del universo entero. El Padre ha delegado todo el juicio al Señor Jesús. Él será quien declare la recompensa que recibirán los que hayan sido leales a la ley de Jehová. No se trata del juicio de una persona o de una nación, sino de todo el mundo. Oh, dice ella, ¿qué cambio se producirá entonces en el entendimiento de todos los seres creados? Allí se percibirá el valor de la vida eterna. Esta fue una carta que la señora White escribió explicando acerca del juicio. Ahora, volvamos a la Biblia ahora y vamos a centrarnos entonces en el capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a ver a qué se refieren estos que la Biblia registra aquí como los sellos. ¿Qué son los sellos que se presentan en el capítulo 6 y también en el capítulo 7 de Apocalipsis? Pues podemos decir que es el desarrollo histórico de la iglesia, es decir, la iglesia a lo largo del tiempo, y es presentada a través de estos sellos. Sucede desde el tiempo de la iglesia primitiva hasta la segunda venida de Cristo. Les invito para que me acompañen en la lectura de la Biblia. Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 1 y 2 aparece el primer sello. Miren lo que dice la Escritura.
Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Los intérpretes de la Biblia, y también si nosotros aplicamos el principio de interpretación histórico que la Iglesia normalmente favorece, pues nos daremos cuenta que la descripción de este primer sello corresponde a la primera etapa de la Iglesia cristiana, es decir, la etapa de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Una iglesia pura, así se la describe. Por eso aparece aquí la descripción de uno sentado sobre un caballo blanco, ¿verdad? El blanco representa la pureza. Vamos al capítulo 6, versículo 3 y 4, el segundo sello. Dice la Escritura, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Así que este segundo sello nos presenta a otro jinete, otro caballo, y el color del caballo es bermejo. Evidentemente, el color bermejo es símbolo de la sangre. Y esto calza perfectamente con lo que sucedió en la historia de la iglesia cristiana en los siglos II y III, las persecuciones que se llevaron a cabo en contra de los cristianos durante el siglo II y III. Vamos a ver ahora el tercer sello, Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice la Escritura lo siguiente, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Este tercer sello presenta a otro jinete con un caballo negro. La iglesia cristiana llegó a ser aceptada después de las persecuciones y de la conversión, entre comillas, del emperador Constantino. La iglesia cristiana fue aceptada como la iglesia oficial del imperio. Es decir, se despenalizó la práctica del cristianismo y ahora todo lo contrario, se autorizó y se promovió el cristianismo. Entonces, aquellas personas que aceptaban la fe cristiana, pues recibían muchos beneficios de parte del imperio. Por lo tanto, había conversiones masivas, no tanto porque las personas realmente se inclinaran su corazón a Dios, sino por los beneficios que el imperio estaba dando a aquellas personas. Así hubo conversiones masivas durante este periodo. Pero el hecho de que el cristianismo se oficializó, no significa que la iglesia realmente estaba en mejores condiciones. Porque cuando nosotros vemos el color del caballo, y cuando vemos más o menos la época a la que corresponde, más o menos del año 313 al año 528, pues nos daremos cuenta que fue el periodo posterior a esa promoción de Constantino del cristianismo, donde las prácticas políticas y las prácticas gubernamentales formaron parte de la práctica de la iglesia. La iglesia en ese periodo perdió su fuerza. La iglesia aprendió las cosas que para el emperador se hacían y se trajeron para la iglesia. El uso del saumerio, que anticipaba la llegada del emperador, ahora se hacía como práctica de la liturgia también en los cultos, anunciando la llegada del predicador, del sacerdote, del obispo, de la persona religiosa que iba a dirigir el mensaje o la misa. Así que esta etapa de la iglesia no quiere decir que fue una etapa mejor. Como ya dije, la iglesia empezó a perder su fuerza. Vamos ahora al cuarto sello, Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice la Escritura lo siguiente: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, dice Juan, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre, el nombre de la muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra,
para matar con espada y con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Fíjense que durante este periodo, el periodo del cuarto sello, que más o menos abarca en la historia del cristianismo desde el siglo V hasta el siglo XV, un periodo largo, vemos allí durante esta etapa los resultados en la iglesia cristiana de lo que quedó como consecuencia de la insistencia del emperador cuando la iglesia empezó a perder su fuerza. Pero ahora Juan mira el caballo amarillo. El color amarillo es un color de enfermedad, es un color de muerte. Por eso el que lo montaba tenía un nombre de muerte. Así que durante este periodo de la historia de la iglesia, el cristianismo llegó a estar en la parte más baja de su experiencia religiosa. Fue la época cuando los líderes religiosos eran más guerreros que pastores, sabían más de armas que de la escritura. Había una ignorancia completa durante ese periodo de la historia, del siglo V al siglo XV. Fue durante ese tiempo que las Biblias fueron erradicadas porque solamente valía la palabra del expositor. Fue una época muy difícil, una época donde la iglesia realmente estaba muriendo, estaba al borde de la muerte. La iglesia espiritualmente estaba en esa situación. Incluso durante ese periodo el cristianismo llegó a perder prácticamente su influencia positiva sobre el mundo. El quinto sello lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Fíjense cómo dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esta etapa del quinto sello parece que hay un quiebre, un cambio en la forma de expresarse, porque aquí no vemos un caballo, ya no se mencionan otro caballo, otro jinete, solamente los 4 primeros. Pero en el quinto sello se lanza una pregunta que lanzan los mártires: ¿hasta cuándo, Señor, no vas a intervenir? ¿Hasta cuándo no vengas nuestra sangre? Ahora, estos que claman, esta es una visión simbólica, lo que no quiere decir que los que murieron siguen vivos. Esa expresión debajo del altar no significa que ellos realmente están vivos, como tampoco los caballos eran reales, no eran caballos reales, sino eran un símbolo. También aquí lo que nosotros hemos entendido en este quinto sello es la expresión de dolor de los cristianos, clamando para la intervención divina, no tan solo haciendo referencia a los mártires del pasado, sino todavía sabían que vendrían momentos difíciles para ellos. Y entonces llegamos al sexto sello, que aparece en el capítulo 6, versículos 12 en adelante. Versículo 12 en adelante: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí lo que decíamos hace rato, lo que Juan miró: hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Voy a hacer una pausa aquí. Cuando abrió el sexto sello, dice Juan, que miró y vio, sucedió un gran terremoto. No sé ustedes cómo se sienten si han experimentado un terremoto o un temblor. A mí me dan mucho miedo los temblores. Me ha tocado estar en varios. En México hubo un terremoto muy fuerte en 1985. Yo me encontraba en la Ciudad de México. Yo me encontraba a 45 minutos de la Ciudad de México. Y fue una cosa terrible. Yo fui 2 días después a la Ciudad de México y parecía que la habían bombardeado. Me han tocado otros temblores y han sido muy fuertes. Apenas la semana pasada estuve en un lugar, hubo otro temblor, 4.9. Bueno, el de México fue mucho más. Pero cuando la Biblia menciona esto, que habrá un gran terremoto, dice la Escritura, lo que Juan miró,
que toda isla y todo monte se removió de su lugar. Así que eso va a ser un terremoto muy grande. En la escala Richter, pues solamente hay hasta 10, pero yo creo que este terremoto se me hace que va a ser 20 o 30 en la escala Richter. Va a ser algo terrible. Un terremoto que hará que toda isla y todo monte se moverá de su lugar. Pero no es eso lo importante, o lo dramático, o lo que debe darnos miedo, no es eso, sino lo que viene como consecuencia de este escenario. Dice allí el capítulo 6, que cuando estas cosas sucedieron, versículo 15, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y en los montes, y clamaban diciendo que las piedras cayeran sobre ellos. Ahora, hay algo interesante aquí, porque normalmente nosotros pensamos que los ricos, los poderosos, son personas que no están interesados en las cosas de Dios, pero no podemos generalizar. Hay personas con muchos recursos en este mundo, hay personas que tienen posiciones y tienen mucho poder, pero que son sensibles a la voz de Dios. Así que no es un asunto de que todos, no. Pero en términos generales se puede decir que normalmente una persona con muchos recursos, una persona poderosa, normalmente no siente la inclinación de poner su vida en las manos de Dios porque confía en sus riquezas, en su poder y en su autoridad. Pero amén de eso, lo que sí vemos es que no tan solo los ricos y los poderosos clamaban para esconderse, sino dice también que los pobres, los esclavos, lo cual nos dice que esta situación de rechazo al llamado divino constante no es un asunto solamente de cierto tipo de personas. Ese es un problema del ser humano, de la naturaleza del ser humano en general, que normalmente nos alejamos de Dios, sacamos a Dios de nuestra vida, vivimos independientemente a su dirección y que eso puede constituir para nosotros un verdadero riesgo. Así que el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, que presenta los sellos, que es la historia de la iglesia cristiana a lo largo del tiempo, llega hasta aquí y Juan cierra el capítulo 6 al término del sexto sello haciendo una pregunta, porque en el capítulo 6 vemos una referencia al juicio de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento también se refirieron a esto y le llamaban el día del Señor. El día del Señor es cuando Dios actúa de manera especial y sobre la humanidad, ya sea para tener un juicio. Así que, así como Juan, los profetas del Antiguo Testamento se refieren al día del Señor como haciendo una referencia al día del juicio. Y él cierra este capítulo y el sexto sello haciendo la pregunta: en el juicio final, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y dije que no contesta la pregunta, deja inconcluso el capítulo 6, pero la respuesta Juan la recibe y la expresa en el capítulo 7. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el capítulo 7? Veamos los primeros versículos. Después de esto, dice él, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y les dijo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que lo que vemos aquí, Juan, porque recibió de parte de Dios estas visiones, empieza a responder esa pregunta que dejó inconclusa: ¿quién podrá sostenerse en pie? Y antes de que caigan los juicios finales, dice la Escritura que los ángeles que están deteniendo los vientos de destrucción reciben la orden. Momento, todavía no. ¿Se pueden ustedes imaginar, queridos hermanos, lo que va a suceder cuando esos ángeles de Dios que están sosteniendo los vientos de destrucción finalmente desistan? Lo que vendrá
sobre esta tierra, toda clase de calamidad que vendrá sobre esta tierra? Si ya existe, pues imagínense ustedes cuántas cosas más van a suceder. Pero antes de eso, el Señor dice, mira, no lo hagan todavía hasta que hayamos sellado en las frentes. Vean lo que dice el versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que la respuesta que Juan nos da a esa pregunta es, los únicos que podrán sostenerse en pie en el juicio final serán los sellados, los que reciban el sello de Dios. Ahora, ¿qué es el sello de Dios? La Biblia identifica aquí un número, una cantidad de personas, 144,000. Pero ¿qué es el sello de Dios? El sello de Dios, de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo nos aclara que es la unción del Espíritu Santo. Dice en Romanos capítulo 8 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y también dice que hemos sido sellados a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello que identifica a los hijos de Dios. No es una marca, una señal externa visible a los seres humanos, no, sino que el sello de Dios es la presencia del Espíritu Santo que identifica a sus hijos. Ahora, hay otras declaraciones que nos ayudan a ver que el sello de Dios a través del Espíritu Santo se puede identificar también o se manifiesta en la obediencia a ¿qué? Por ejemplo, los mandamientos de Dios, el sábado, la ley de Dios, es una manera visible cómo se manifiesta el sello de Dios. Voy a compartir con ustedes algunos pasajes. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1, dice la Escritura, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso dice Efesios 1:13. Y Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora necesitamos como iglesia ser más como Cristo y menos como el mundo. Elena de White nos menciona lo siguiente, el sello del Dios vivo será puesto únicamente sobre los que tienen su carácter, en su carácter la semejanza de Cristo. Así como la cera recibe la impresión del sello, así también el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios y conservar la imagen de Cristo. Y escuchen ahora lo que dice, muchos no recibirán el sello del Dios vivo porque no guardan sus mandamientos, es decir, no producen frutos de justicia. Otro comentario que ella hace, como dije, utilizamos la palabra de Dios, el fundamento de nuestra predicación, pero utilizamos los libros del Espíritu Profecía que nos ayudan a aclarar el significado de las Escrituras. En el Joya de los Testimonios, tomo 3, la sierva del Señor dijo lo siguiente, la señal o sello de Dios se revela mediante la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación del Señor. En este pasaje, el sábado se designa claramente como señal entre Dios y su pueblo. Así que el sello es la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Se manifiesta a través de la observancia del sábado, de guardar el sábado, la ley de Dios. Y una vez más menciona ella en el libro Maranata, el Señor viene, en la página 241. ¿Cuál es el sello del Dios vivo que se pone en la frente de sus hijos? Es una marca que pueden ver los ángeles y no los ojos humanos, puesto que el ángel destructor debe percibir esa señal de redención. La mente inteligente ha visto la señal de la cruz del Calvario sobre los hijos e hijas que ha adoptado el Señor. El pecado y la transgresión de la ley de Dios es borrado. Están ataviados con el vestido de bodas, la justicia de Cristo, y son obedientes y fieles a todos los mandamientos de Dios. Pero quiero hacer una aclaración. El hecho de que nosotros formemos parte de una iglesia y que nuestros nombres estén escritos en esa iglesia,
no es garantía de que también nosotros podremos ser librados y ser identificados con el derramamiento del Espíritu Santo. Eso es una parte importante, que nuestros nombres estén en un registro de un libro, pero lo más importante es que estén en el registro celestial. ¿Y cómo es eso? Que cada día nosotros rindamos nuestro corazón al Señor, pidamos para que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, forme parte de nuestra mente, de nuestro ser, y que pueda producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, que se manifieste mediante nuestra vida, nuestro estilo de vida. Recuerden que la sierva del Señor dice que el testimonio de una vida consagrada es el argumento más poderoso a favor del Evangelio que nadie puede negar. Así que no se trata de guardar el sábado solo por eso, sino que es una consecuencia, es un resultado de una relación amorosa entre nosotros y Dios. En conclusión, ¿cuál es el sello de Dios? La presencia identificadora del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. ¿Cómo se manifiesta? Pues una de las formas como se manifiesta es en un carácter semejante al de Cristo. Otra de las formas que se manifiesta es mediante la observancia del sábado, así como la sierva del Señor lo mencionó. Entonces, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, solamente los sellados, los 144,000, podrán ser librados del día del juicio final. Queridos hermanos y amigos, ojalá que todos nosotros podamos también formar parte de los 144,000, de ese grupo que recibirá el sello del Dios vivo para ser librado de las calamidades, pero no solo por eso, sino especialmente para tener el privilegio de encontrarnos con el autor de nuestra salvación, Cristo Jesús, y vivir con Él por la eternidad. Ojalá que esa pueda ser también su determinación. Para mí es mi deseo y mi oración para cada uno de ustedes. Bendiciones, queridos hermanos. Hemos tenido un fabuloso tema en esta noche. Seguramente que cada uno de ustedes ha asimilado para su vida lo que el Señor le dijo a través de la palabra. Agradecemos al doctor Andrade por este hermoso mensaje y especial para estos tiempos. Sí, definitivamente. Hemos entendido que el único que podrá estar firme en el juicio final es quien haya aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Dios bendiga a cada uno y permitamos que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones. El Señor esté con ustedes. Les esperamos mañana a la misma hora. Cristo.